Saludos mi gente, bienvenido nuevamente a mi canal de Fisiología con Oscar y también bienvenido a la gente de las diferentes redes sociales que puedan ver este video para su educación y su provecho sobre, ¿verdad? El conocimiento del cuerpo humano y las funciones del cuerpo humano. En este caso, vamos a estar hablando un poquito de la fisiología del cuerpo humano y las reacciones que tiene en cuanto a los órganos. Esta es la primera fase que voy a estar discutiendo con ustedes sobre los estados metabólicos, pero antes que ustedes conozcan los estados metabólicos, pues me gustaría hablar lo que son las catecolaminas, lo que es un segundo, lo que son las catecolaminas, lo que es el glucocorticoides y lo que es insulina y glucagón, y luego entonces vamos a estar tocando los estados metabólicos. Bien, ¿qué son las catecolaminas? Pues miren, gente, las catecolaminas son las 5 hormonas esenciales para modular el metabolismo. Estas 5 hormonas son glucocorticoides, esteroides sexuales, como por ejemplo la testosterona ¿verdad? En el sistema reproductor masculino, y como la progesterona en el sistema reproductor femenino. Y tenemos la epinefrina y la norepinefrina, que la epinefrina se conoce como la famosa adrenalina y la norepinefrina que se conoce como la no adrenalina. Eh, Cuando el estrés es físico o psicológico, aumenta la secreción de catecolamina. Ok. Cuando nosotros tenemos estrés, que el estrés nos ubica en un estado de alerta, cuando nosotros tenemos estrés, mayormente las dos hormonas de las catecolaminas que se alteran es la glucocorticoide, la epinefrina y la norepinefrina. ¿Ok? La epinefrina y la norepinefrina están en la médula de la corteza adrenal, ¿ok? Están en la médula adrenal. Las hormonas sexuales, en este caso, como la aldosterona, como pues, las hormonas sexuales como la testosterona, la progesterona, se producen o se segregan desde la corteza de la glándula adrenal. Y la corteza de la glándula adrenal, si nosotros estamos viendo esta fase que está aquí, es obviamente la fase que cubre la médula, porque en este caso aquí, esto es la médula como tal, esta es la médula de la glándula adrenal, y esto que está acá es la corteza de la glándula adrenal. Por lo tanto, los glucocorticoides como el cortisol, que lo vamos a discutir ya mismo, los minerales corticoides como la aldosterona, porque la aldosterona es una hormona que se produce en la corteza de la médula, las, los esteroides sexuales que nosotros producimos, el varón, en este caso, ¿verdad? La testosterona del sistema reproductor masculino y la fémina del sistema reproductor femenino, como es la progesterona, pues se van a desarrollar en la corteza de la médula adrenal, y la epinefrina y la norepinefrina se van a estar desarrollando como tal, en la médula de la glándula adrenal. La glándula adrenal es un órgano que se sitúa o que se ubica encima del riñón. Esto que está aquí es el riñón, y encima ve que tiene como una forma de triángulo, parecido a un triángulo. Esa es la glándula adrenal. ¿Ok? Y dentro de esa glándula adrenal se van a producir las 5 hormonas que son llamadas catecolaminas, que es glucocorticoides, esteroides sexuales, epinefrina y norepinefrina. El estrés físico psicológico aumenta la secreción de catecolamina. ¿Ok? Cuando nosotros nos da estrés, las neuronas pregangliónicas simpáticas se van a activar. Y cuando se activan las neuronas pregangliónicas simpáticas, esas neuronas lo que van a hacer es que van a liberar un neurotransmisor que se llama acetilcolina. Y esa acetilcolina va a ir hacia las células cromafínicas de la médula suprarrenal. Por ejemplo, en la médula suprarrenal que está aquí, hay unas células cromafínicas, y esas células cromafínicas, en conjunto con la llegada de la acetilcolina, va a producir la norepinefrina y la epinefrina. El ayuno intermitente es un estrés metabólico, por lo tanto, el ayuno intermitente provoca la secreción de catecolamina y también provoca la secreción de cortisol.
De la corteza adrenal, que es esto que estamos viendo acá, esta es la corteza adrenal de la glándula adrenal, se va a liberar glucocorticoides, en este caso mejor conocido como el cortisol. Se va a liberar el esteroide sexual, la testosterona, en este caso, ¿verdad? Masculino, progesterona femenino, y los minerales corticoides como la aldosterona y la epinefrina y la norepinefrina. ¿Ok? Entonces, pero la epinefrina y la norepinefrina se liberan de la médula de la glándula adrenal. La norepinefrina va a actuar como un neurotransmisor en el sistema nervioso central. Y en el sistema circulatorio se involucra en la respuesta a lo que se llama lucha y huida. Eso es lo que está pasando ahí. La epinefrina se conoce como adrenalina. Esta desencadena respuestas similares a la norepinefrina, pero más potente. O sea, esta se libera en situaciones de estrés o emergencia. De las 5 catecolaminas, en este caso, la más que se libera es la epinefrina que la norepinefrina. La norepinefrina se libera, pero la epinefrina se libera en muchas más cantidades que la norepinefrina. ¿Okay? Igualmente el cortisol también se libera en muchas cantidades cuando hay una situación de estrés. El estrés, tanto estrés físico en un entrenamiento como estrés psicológico, ¿verdad? Con alguna situación social, entre otros. El control de la secreción del glucocorticoide, en este caso el cortisol, porque los glucocorticoides se conocen como el cortisol, el hipotálamo va a enviar una señal y el hipotálamo va a decir, bueno, voy a liberar lo que se llama la CRF, que es el factor liberador de corticoides. CRF es Corticoids Release Factor en inglés. Entonces, cuando cuando se está liberando este factor liberador de corticoides, va a ir y va a viajar hacia la pituitaria o la hipófisis. ¿Ok? Entonces, en este caso, a la pituitaria. Porque la pituitaria hay unas células que se llaman corticotropos. Y ese corticotropo va a liberar una hormona que se llama hormona liberadora de corticotropina, que es la famosa hormona, es ACTH. Y la ACTH o la hormona liberadora de corticotropina va a ir hacia la corteza de la glándula adrenal para liberar cortisol. Nosotros habíamos visto, ¿verdad? En el slide anterior, que los glucocorticoides como el cortisol se va a liberar de la corteza de la glándula adrenal. Pues en este slide me está diciendo la fase de liberación de cortisol o la hormona glucocorticoide. Del hipotálamo se va a liberar una señal donde se va a liberar el factor liberador de corticoides. Ese factor liberador de corticoides va entonces a ir a lo que se llama los corticotropos, que son las células que están en la glándula pituitaria, en este caso, ¿verdad? En la glándula pituitaria anterior. Y entonces lo que va a pasar es que va a liberar una hormona que se llama hormona liberadora de corticotropina, y esa hormona liberadora de corticotropina va a ir a la glándula suprarrenal o la glándula adrenal, a la zona fasciculada como tal, que obviamente la zona fasciculada pues se le conoce como la corteza adrenal. Al viajar entonces a la corteza adrenal va a liberar lo que es el cortisol. El cortisol ayuda a la degradación de grasa subcutánea y la grasa de los órganos. Ayuda, una degradación de grasa se le conoce como lipólisis. Una lipo de grasa, lisis de ruptura. Pues por lo tanto, el cortisol ayuda a la degradación de grasa subcutánea y la grasa de los órganos. O sea que el cortisol es una hormona bien importante para la degradación de esas grasas, tanto subcutánea como la de órganos. Si los niveles de cortisol son elevados, esto va a inhibir los procesos metabólicos que ocurren. Inhibir significa que no van a ocurrir. Por lo tanto, si nosotros tenemos los niveles de cortisol demasiado elevados por alguna situación de estrés,
porque el estrés es muy prolongado, porque el estrés psicológico, el físico es demasiado prolongado, pues obviamente el proceso para liberar cortisol no se va a dar, se va a inhibir, porque ya el proceso se va a aguantar, ¿ok? Cuando estamos hablando de las fases que están acá, como gluconeogénesis, como movilización de proteína, como movilización de grasas y estabilización del lisosoma, nosotros vamos a estar aprendiendo hoy que lo más importante de esto es gluconeogénesis. Bueno, las 4 fases son importantes, pero lo que yo quiero que ustedes aprendan es que el cortisol crea gluconeogénesis. Y gluconeogénesis significa producción de glucosa. Y esa producción de glucosa es producida por, ¿cómo le puedo llamar? Por componentes que no son de hidratos de carbono o que no son de carbohidratos, como ácido láctico, como aminoácido, entre otros, ¿ok? Y ácidos grasos. Los componentes que no son derivados de hidratos de carbono o de carbohidratos es los aminoácidos, los ácidos grasos y el ácido láctico. Y se puede producir glucosa de esos 3 componentes que no son de hidratos de carbono. Por lo tanto, va a haber una producción de glucosa, va a haber una movilización de proteína, que significa que va a haber una ruptura de proteína, se llama proteólisis, que proto de proteína, lisis de ruptura, la proteína se va a degradar y se va a convertir en aminoácidos para poder entonces convertirlo esos aminoácidos en glucosa. Y la movilización de grasa, pues los lípidos se van a convertir en ácidos grasos, o sea, va a haber una ruptura de lípidos, una lipólisis, para que esa lipólisis, ese lípido se convierta en ácidos grasos para poder producir glucosa. ¿Ok? Hipotálamo envía señal y se libera la CRF. Y esta llega a la glándula pituitaria, activa los corticotropos y esta libera ACTH. La ACTH va hacia la corteza adrenal, la corteza adrenal o la zona fasciculada, liberando cortisol, y esto estimula los 4 pasos metabólicos: gluconeogénesis, movilización de proteína o proteólisis, movilización de grasa o lipólisis, o estabilización de los lisosomas. Eso es lo que hace como tal el cortisol. Y el cortisol es una hormona muy importante para regular o modular el metabolismo o ayuda a las reacciones químicas de nuestro cuerpo. La insulina y el glucagón son 2 hormonas también que ayudan a regular lo que se llama la glucosa en sangre. ¿Ok? Esta fase que está aquí, este es el páncreas. Y dentro del páncreas, si yo pico el páncreas por la mitad, voy a ver esto. Y esto es lo que se llama el islote de Langerhans. Dentro del islote de Langerhans hay ciertos factores de la fisiología, ¿verdad? Donde hay ciertas células que están aquí. Pero nosotros hoy vamos a aprender lo que son las células beta y las células alfa. En las células beta y las células alfa se produce insulina y glucagón. Nosotros, cuando tenemos alta producción de glucosa en sangre, eso lo va a detectar el páncreas, y el páncreas le va a coger las células beta, y las células beta van a segregar insulina. ¿Para qué? Para anivelar o poner en nivel la glucosa en sangre. De lo contrario, cuando tenemos la glucosa baja en sangre o tenemos glucosa baja en sangre, esto lo va a detectar el páncreas, y el páncreas le va a decir al hígado: mira, yo necesito que de las células alfa tú me liberes glucagón, porque entonces la hormona glucagón que se libera del hígado va a liberar glucosa. Obviamente lo que está pasando aquí es que el glucógeno que está almacenado en los hepatocitos del hígado se van a degradar en un proceso que se llama glucólisis, ¿verdad? Para entonces poder llevar glucosa hacia la sangre y subir los niveles de glucosa en sangre. La insulina y el glucagón son 2 hormonas que actúan de forma antagónica. Una, por ejemplo, antagónica significa que el glucagón
eleva los niveles de glucosa en sangre y la insulina baja los niveles altos de glucosa en sangre. La célula, el páncreas es el órgano que se encarga de la regulación de glucosa en sangre y tiene lo que se llama islote de Langerhans, que son los que están aquí. Esto que está aquí color crema, todo esto que está aquí se le llama los islotes de Langerhans. Las células beta detectan alto nivel de glucosa en sangre y libera insulina. Míralo aquí. Todo este proceso que está aquí en color azul, azul celeste. Y hace que los músculos y el tejido adiposo tomen la glucosa para hacer ATP. Lo que está haciendo en este caso es que para que todo funcione, tenemos que producir ATP, tenemos que producir energía. ¿Ok? Esto se llama adeosina trisfosfato. Adeosina trisfosfato, ATP. ¿Qué pasa? Repito, las células beta detectan alto nivel de glucosa en sangre y libera insulina y hace que los músculos y el tejido adiposo donde se almacena la grasa, el tejido adiposo o los adipocitos son las células encargadas de almacenar grasa, pues tomen la glucosa y al tomar la glucosa, esto lo ayuda a producir ATP y se almacena en forma de glucógeno en el músculo. Eso es bien importante que lo sepan. Los niveles de glucosa lo detectan las células alfa y le dice al hígado que libere glucagón para subir la glucosa en sangre. Y esto es cuando el hígado rompe el glucógeno, ¿verdad? Lo rompe, lo degrada, el glucógeno hepático para subir la glucosa en sangre. Eso que el glucógeno que está aquí almacenado, que se le dice glucógeno hepático, se va a romper, se va a degradar para poder subir los niveles de glucosa en sangre y estabilizar los niveles de glucosa en sangre. ¿Ok? Ese es el proceso que está pasando cuando tenemos o baja azúcar en sangre, o baja glucosa en sangre, o alta glucosa en sangre. ¿Ok? Los dos estados metabólicos, y esto es bien importante que lo sepan, los dos estados metabólicos, uno es post-absorción y el otro es absorción. En estos dos estados metabólicos, en post-absorción es lo que se le dice ayuno extendido o actividad física prolongada. Lo que está pasando en esta fase es que los niveles de insulina bajan. Estamos hablando que los niveles de producción de insulina, van a bajar. Esta producción de insulina baja. Y al bajar esa producción de insulina, nosotros necesitamos glucosa en sangre. Por lo tanto, lo que está pasando aquí entonces es que va a subir los niveles de glucagón. ¿Y qué hace el glucagón? El glucagón es la hormona que se encarga de subir los niveles de glucosa en sangre. Por lo tanto, va a subir el nivel de cortisol. Los niveles de cortisol se van a elevar. Y cuando se elevan los niveles de cortisol, porque obviamente el cuerpo en ayuno intermitente o en un entrenamiento prolongado entra en una fase de estrés físico o psicológico, que va a pasar, pues va a inhibir los procesos metabólicos de la producción de cortisol que ocurren aquí. Estos 4 procesos metabólicos se van a inhibir. Entonces, una vez pasa eso, va a subir la catecolamina norepinefrina, sube, se eleva, y la epinefrina también, la epinefrina se va a elevar también. Por lo tanto, la proteólisis, degradación de proteína a aminoácidos. La proteólisis que está aquí es una degradación de proteína a aminoácidos. Por lo tanto, va a haber una proteólisis, se va a producir, obviamente de eso se degrada a aminoácidos para que esos aminoácidos produzcan glucógeno o produzcan glucosa, en este caso gluconeogénesis, que es producción de glucosa. ¿Ok? La lipólisis es degradación de grasa a ácidos grasos. Por lo tanto, la lipólisis se va a degradar a ácidos grasos para poder tener gluconeogénesis, para tener producción de glucosa, tanto hepática como muscular. Y vamos a tener cetogénesis. Cetogénesis es producción de cuerpos cetónicos. Por lo tanto, los cuerpos cetónicos se van a producir, se van a elevar y va a producir gluconeogénesis también. Yo les dije a ustedes anteriormente que se puede producir glucosa de componentes que no son derivados de hidratos de carbono o no son derivados de carbohidratos. Más bien es
de aminoácidos, de ácidos grasos y ácido láctico. Y en este caso estamos viendo que la producción de glucosa en sangre es o por una degradación de proteína que se convierte en aminoácidos o por una degradación de lipólisis que se convierte en ácido graso. Se pueden utilizar los cuerpos cetónicos para producir glucógeno, ¿ok? Y se produce, y de la glucogenólisis, que la glucogenólisis es la ruptura de glucosa, va a haber una gluconeogénesis hepática y muscular. ¿Por qué? Porque se necesita producir glucógeno para que las funciones de nuestro cuerpo estén al día y estén óptimas. Por lo tanto, se va a hacer una descomposición de glucosa hepática o muscular. Eso que vamos a coger el glucógeno hepático y lo vamos a descomponer, o vamos a coger el glucógeno muscular y lo vamos a descomponer para poder producir ATP, para poder producir energía de la glucosa. De la lipólisis vamos a convertir la lipólisis, por ejemplo, los lípidos son grasa. Lipo de lípidos, lisis de ruptura. Por lo tanto, lo que vamos a hacer entonces en este caso es que vamos a degradar, vamos a romper la grasa, vamos a descomponer la grasa a aminoácidos, perdón, aminoácidos no, a ácidos grasos, y me disculpo, a ácidos grasos para producir glucosa. ¿Ok? Y los cuerpos cetónicos ayudan a producir glucosa también. Y eso está pasando en el proceso de absorción, en el proceso en el proceso de posabsorción. En el proceso de absorción, cuando estamos comiendo, cuando estamos ingiriendo alimentos, nosotros cuando comemos elevamos la insulina. Y al elevar la insulina, obviamente vamos a estar elevando la insulina. ¿Por qué? Porque tenemos que, al nosotros comer, vamos a tener altos niveles de glucosa en sangre. Por lo tanto, se va a liberar insulina. La insulina se va a liberar aquí. La producción de glucagón va a bajar, obviamente, porque la insulina va a controlar los niveles altos de glucosa en sangre. Y obviamente, como estamos comiendo y tenemos suficiente producción de glucosa, porque estamos comiendo, y cuando estamos comiendo estamos produciendo glucosa, pues obviamente el cortisol baja porque el estado de alerta, el estrés disminuye, la norepinefrina disminuyen y la epinefrina disminuye porque los altos niveles de estrés y los altos niveles de estado físico o fisiológico, tanto en el entrenamiento como en alguna situación psicológica, social, alimenticia, entre otros, no va a estar pasando porque estamos comiendo, estamos ingiriendo alimentos, estamos produciendo glucosa. Por lo tanto, sube los niveles de insulina, obviamente porque al producir glucosa vamos a tener demasiado exceso de glucosa en sangre, y la insulina es la hormona que se encarga de anivelar la glucosa en sangre. Si está muy alta, la va a bajar, ¿ok? Y obviamente, pues, las 4 catecolaminas, las 3 catecolaminas como el cortisol, la norepinefrina y la epinefrina, va a bajar, y la hormona glucagón va a bajar, obviamente, porque como tenemos niveles altos de glucosa, no tenemos niveles bajitos de glucosa, pues la función del glucagón no se va a dar. Por lo tanto, vamos a tener producción de proteína, síntesis de proteína, ¿ok? Vamos a disminuir la gluconeogénesis, pero el proceso de gluconeogénesis cuando disminuye es que no vamos a utilizar los componentes que no son derivados de carbohidratos, no los vamos a utilizar, no vamos a utilizar ni ácidos grasos, no vamos a utilizar los cuerpos cetónicos y no vamos a utilizar el ácido láctico. Por lo tanto, la gluconeogénesis en el estado de absorción baja. La síntesis de glucógeno o el almacenamiento de glucógeno, tanto hepático y muscular, se incrementa, se produce, se da, se está trabajando. Y la lipogénesis es producción de grasa, y obviamente la glucosa eventualmente se va a convertir a triglicéridos, y por eso es que se le llama lipogénesis, porque es producción de grasa, producción de lípidos. Y la cetogénesis baja porque al no utilizar los cuerpos cetónicos como fuente de energía y estamos utilizando directamente la glucosa que estamos absorbiendo, que nos estamos comiendo mediante un alimento, etcétera, pues obviamente la producción de cetogénesis disminuye. Por lo tanto, estos dos procesos metabólicos es lo que ocurre en nuestro cuerpo
o cuando estamos en ayuno intermitente extendido, o cuando estamos haciendo una actividad física demasiado prolongada, o cuando estamos en proceso de absorción, que es cuando estamos comiendo. Si ustedes se fijan, en el estado de ayuno intermitente, en el estado de posabsorción, la insulina baja. ¿Pero por qué la insulina baja? Porque no estamos ingiriendo alimentos, no hay producción de glucosa a través de la ingesta de alimentos. En cambio, en absorción, la insulina sube porque estamos comiendo. El glucagón va a subir en ayuno extendido porque necesitamos subir los niveles de glucosa en sangre para producir ATP, para tener ATP. Pero entonces, en la absorción, vemos aquí que la producción de glucagón es baja porque tenemos altos niveles de glucosa en sangre por la absorción que estamos comiendo, por la comida que está entrando a nuestro cuerpo. El cortisol se eleva cuando estamos en ayuno extendido o actividad física prolongada, lo cual va a inhibir muchos procesos importantes, pero en el caso de la absorción, el cortisol no se va a elevar y se va a estar manteniendo, trabajando con sus reacciones metabólicas como movilización de proteínas, como movilización de grasa, como estabilización del lisosoma, entre otros. Como lo que se le dice que está aquí, vaya, bueno, lo tengo aquí puesto. La gluconeogénesis, ¿ok? Y entonces, en el estado de posabsorción, en el ayuno extendido, en el ayuno intermitente, van a subir la norepinefrina y epinefrina suben, mientras que en absorción bajan. La proteólisis, que es ruptura de ácidos grasos, va a aumentar porque vamos a utilizar esos aminoácidos que estamos descomponiendo acá de la proteína para producir glucosa en sangre. En cambio acá, ¿no? A cambio acá estamos haciendo síntesis proteica, estamos produciendo la proteína y esta síntesis proteica ayuda a que la masa muscular se ponga fuerte y ayuda a que la hipertrofia se estimule cuando estamos entrenando. La gluconeogénesis va a subir porque obviamente va a haber producción de glucosa debido a tres componentes que no son derivados de carbohidratos como aminoácidos, ácido láctico y ácidos grasos. Porque los ácidos grasos se van a convertir en cuerpos cetónicos. Por eso es que aquí está la cetogénesis. Una ruptura de grasa va a producir glucosa mediante la cetogénesis. Y va a haber glucogenólisis hepática y muscular porque se necesita el glucógeno hepático y muscular para producir glucosa, para hacer ATP, para producir energía. En cambio, acá va a haber síntesis de glucógeno, va a haber producción de glucógeno, tanto hepático como muscular. So que va a haber reserva de glucógeno en el hígado y reserva de glucógeno muscular, ¿ok? Y va a aumentar la lipogénesis porque obviamente cuando estamos ingiriendo comida, nosotros de esa comida la vamos a almacenar en los tejidos adiposos como grasa, porque la glucosa eventualmente se convierte en grasa y esa grasa viaja hacia los tejidos adiposos, esos triglicéridos viajan hacia el tejido adiposo y se almacenan. Por eso es lipogénesis, producción de lípidos. Y disminuye la cetogénesis porque como no tenemos lipólisis, no hay ruptura de grasa, no hay ruptura de lípidos, no va a haber entonces en este caso ácidos grasos, y los ácidos grasos no se van a poder convertir en cuerpos cetónicos, por lo tanto no va a haber producción de cetogénesis. Y estos son los dos estados metabólicos, mi gente, para que ustedes puedan entender cuando estamos en ayuno intermitente o haciendo entrenamiento físico prolongado de más, o cuando estamos ya comiendo, que estamos dando el alimento al cuerpo y estamos llevando, ¿verdad?, los macronutrientes esenciales y estamos trabajando con las reacciones químicas de nuestro cuerpo cuando estamos en proceso de absorción. ¿Okay? Así que nada, gente, hasta aquí llegó la primera fase. Ya pronto voy a estar subiendo la segunda fase. La segunda fase es mucho más interesante porque voy a estar hablando entonces con más énfasis, ¿verdad? Los procesos metabólicos o los estados metabólicos en una gráfica, ¿verdad? Con imágenes del cuerpo humano para que ustedes puedan entender con más efectividad y los procesos de estados metabólicos que hace nuestro cuerpo a diario, tanto en ayuno intermitente como también en proceso de absorción cuando estamos ingiriendo alimentos. ¿Okay? Así que nada, gente, gracias por su atención. Le agradezco mucho, ¿verdad? Que puedan ver este video y lo puedan compartir con otros seres queridos, con otras personas que ustedes quieran cuidar y que las personas puedan entender y aprender estos estados metabólicos
para su cuidado de la salud y para que pues, su salud esté en óptimas condiciones y que también para que su entrenamiento sea efectivo y sea un entrenamiento muy saludable y para que puedan entender entonces cómo el cuerpo trabaja con estos dos estados metabólicos. ¿Ok? Así que nada, gente, cuídense mucho y hasta la próxima. Bye bye.